Bueno, pues pendientes de la situación en Ucrania, si os parece, vamos a comentar la noticia que hemos visto hace apenas unos minutos, esta moción de confianza perdida por Olaf Scholz, que da el paso ya a unas elecciones anticipadas en Alemania, en un contexto bueno, pues en el que Europa está cada vez más débil, hay problemas en Francia, qué decir de España, Italia. Bueno, Adrián, si te parece, vamos con esto, esta moción de confianza perdida por Olaf Scholz, también el peso que está teniendo la guerra en Ucrania para todos estos líderes europeos que están más debilitados que nunca, ¿no? Muchos de ellos cayendo. Se hacen virales en las redes sociales estas fotos de Zelensky que parece que cada vez que le da la mano a alguien prácticamente pierde las elecciones, ¿no? Quiero saber qué opinas de esta nueva crisis en Alemania. Bueno, digamos que tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. El aspecto positivo sería, bueno, hay una respuesta cuando las cosas van mal, cuando la gestión del país se está llevando desastrosamente mal, cuando se está poniendo al país de forma gratuita al borde de la guerra, etcétera, ¿no? Pero claro, el aspecto negativo es que la consecuencia de esto va a ser, pues, bueno, que se juegue con la alternancia, y la alternancia probablemente les va a llevar a los alemanes a algo todavía peor, a un Merz del Partido Democristiano cuya trayectoria y cuya forma de pensar pues probablemente habría sido en el gobierno durante estos años pues tan catastrófica o más catastrófica que la que ha sido la de este gobierno. Es decir, frente a lo que ha hecho este gobierno, es decir, no, vamos a echarlo porque tenemos una alternativa que habría hecho las cosas de otra forma. No, no, no. Vamos a echarlo simplemente porque se está en el gobierno y vamos a poner a otro que las habría hecho todavía peor, ¿no? Este es el problema de la falta de alternancia real en el sistema tradicional de partidos en Europa. Porque, bueno, pues sí es cierto que precisamente por esa falta de alternativas, pues han ido surgiendo en los últimos años en toda Europa pues grupos o de la izquierda o de la derecha, en el caso de Alemania AfD por un lado y el BSV de Sarah Wagenknecht por el otro, pues que de alguna forma intentan defender a la gente frente a ciertas barbaridades que estaba haciendo el sistema de partidos. Pero es demasiado pronto, parece, para que estas alternativas tengan capacidad de incidir en el futuro gobierno. Bueno, vamos a ver, porque las dos fuerzas estaban creciendo muy rápidamente, pero no hay que descartar que justo el haber provocado esta moción de confianza y estas nuevas elecciones justo al día siguiente de las elecciones presidenciales en Estados Unidos tenga que ver precisamente con evitar que cambien demasiado las cosas. Es decir, hacer las elecciones, hacer el cambio antes de que el contexto político, el contexto electoral cambie demasiado y en lugar del candidato de la CDU pues nos encontremos con un candidato de estos, digamos, populistas o prorrusos, como se les suele llamar, ¿no? Bueno, de una forma u otra, digamos, la alternativa no es en absoluto optimista, viendo cuáles han sido los grandes errores del gobierno en estos 2 años, pues los del Merz hubieran sido iguales o mayores, ¿no? Y bueno, hay que de alguna forma alegrarse porque ese cambio se va a producir en principio probablemente un mes después de que ya haya accedido Donald Trump a la presidencia y probablemente no estemos ya en un contexto tan peligroso, porque si hubiera sido 3, 4 meses antes, Alemania probablemente se hubiera puesto a la cabeza de esos países tan belicistas como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Bueno, no es que Alemania haya estado fuera de ese contexto, pero ha estado siempre siguiendo a los demás, mientras que con un Merz en la presidencia, un Merz como canciller hubiera estado en primera línea. Bueno, en el peor de los momentos esto no ha sucedido y esperemos que cuando Merz llegue al gobierno, que hay que contar con que será Merz quizás con los verdes, ¿no? Se está hablando de ese contexto, pues que cuando Merz llegue a la Cancillería, pues ya la situación no sea tan peligrosa como es en este momento.
Pues veremos qué pasa en Alemania, que también pueden apuntarse a la elección de Reino Unido, ¿no? Que todavía se puede caer aún más bajo, ¿no? Con la llegada de Keir Starmer, nunca se sabe, siempre se pueden superar. José Luis, te quiero preguntar por esto, por esta moción de confianza contra Olaf Scholz, que no ha superado y que da pie a unas elecciones anticipadas. ¿Qué esperas de estas elecciones y sobre todo qué va a pasar en este futuro con Alemania? Una Alemania que, por cierto, ya está en una crisis social y financiera bastante aguda. No, por eso, y como bien se avisaba a Adriana anteriormente, es que ya tienes casi un tercio de la población alemana que está buscando sus alternativas en otras opciones políticas, sean de un soberanismo de izquierdas o sean de un soberanismo de derechas, pero claramente no globalistas y no satelizadas por la situación internacional que vivimos, porque los problemas reales que tienen precisamente de una economía hundida y de todo un entramado, una red industrial que cada vez que salen en la prensa es para dirimir qué fábricas se están cerrando y cuánta gente se marcha a la calle, ¿no? Ya solo hace falta que salga algún político hablando sobre que van a abrir las fronteras para que venga más gente cuando resulta que están echando gente a la calle, ¿no? Pues como vemos, la situación es muy explosiva en ese aspecto y por tanto las nuevas siglas políticas están ahora, bueno, aunque estemos en invierno, en una primavera de crecimiento, pues ante sus programas y sus discursos que curiosamente, a pesar de que se les llame populistas, están más cercanos a la realidad que los partidos que tienen capacidad de gobierno, que están bueno, pues con unos discursos muy de aire. El único matiz que podíamos plantear con los democristianos, que puede ser diferente al del socialdemócrata, ¿cuál es? Que ellos, debido a las relaciones que tienen con el mundo de la empresa, sí estaban haciendo alegatos a romper definitivamente, bueno, ese discurso que imposibilitaba el uso de la energía nuclear y de volver otra vez a obtener energía barata como fuese, bueno, pues volviendo otra vez a rearmar las centrales nucleares, ¿no? Otra cuestión es cuánto tiempo puede dar después del parón nuclear que habían desarrollado y la apuesta que habían hecho hacia las energías renovables y esencialmente el gas natural ruso, ¿no? Desde luego con el corte que se ha desarrollado con el gas natural y desde luego el suicidio que significó el abandono de la energía nuclear, si Alemania quiere recuperar algo de salud en su economía necesaria, porque es el motor económico de toda la Unión Europea, no cabe duda que que el nuevo gobierno, y más con un Donald Trump como presidente, pues intentarán optar por la energía nuclear, digamos, y eso también va a plantear unos problemas fuertemente políticos, porque si los verdes son uno de los lobbies que tienen que estar presentes en el gobierno, ¿cómo van a apoyar a un gobierno democristiano? Precisamente que uno de sus principales puntos es la apertura de la energía nuclear para poder dinamizar y poder meter oxígeno a la economía alemana. Igual resulta que tiene que apoyarse en los partidos que nadie quiere, en esos populistas realistas en realidad, con apoyos externos, etcétera. O sea, que nos esperan momentos apasionantes. Desde luego que en Europa no nos vamos a aburrir ni con las elecciones ni con los líderes que tenemos. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Además, que sé que te tienes que ir. Muy bien. Placer. Gracias a todos. Y me escapa a clase. Hasta ahora. Bueno, pues el que no se va a escapar en los próximos minutos es también el hombre que ven en sus pantallas, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, que se espera que comparezca en los próximos minutos, seguramente hablando de estos drones que están asustando a los ciudadanos en Nueva Jersey, en Nueva York, seguramente también mirando a Siria y a Ucrania. Enseguida vamos a escuchar las palabras del presidente electo de Estados Unidos, pero antes te quiero preguntar, Enrique, por el canciller, por Olaf Scholz, que ha perdido esta moción de confianza. Era esperado, pero además es que le han barrido, 707 votos a favor de echarle, ¿no? Básicamente. Bueno, era una crónica de una caída anunciada, era un personaje totalmente
impopular en Alemania, una coalición absolutamente nefasta, un absoluto ridículo mayúsculo. Nosotros nos quejaremos en España de malos políticos, pero es que en Alemania ellos, creyéndose el motor de Europa y demás, y creyéndose un gran país, creyéndose el centro de Europa, y decían, oigan, que tenemos a un tipo que parece simplemente un perrito faldero, alguien que te lo tienes que llevar literalmente con correa a todas partes y tienes que decirlo, siéntate, levanta la patita, lleva eso, tráeme la pelotita, ve a por el palito. O sea, un personaje totalmente carente de carisma y de acción propia. Es decir, yo a veces lo he calificado como el perrillo maltratado, porque literalmente parecía eso, parecía que estaba esperando ahí como de, ay, no, tío Sam, no me pegues más, déjame que siga ahí con mi juego, con mis cosas y tal. La última visita que hizo a Zelensky en Kiev, bueno, si la mano de Midas convertía en oro todo lo que tocaba, Zelensky todo lo que toca lo convierte en dimisión, pero bueno, más allá de la jocosidad del asunto, vamos, más que un canciller alemán, parecía el cartero que le venía a traer la última correspondencia de Berlín y decirle, bueno, esto ya se acabó, ya después de esta no va a haber más viajes porque no va a haber más canciller Scholz en el gobierno. Pero también suele pasar que un gobierno de una coalición que mira por cualquier otro de los intereses, pues al final los tres de la coalición son los que más bajada tienen. Probablemente en las elecciones lo que haya es una diatriba entre la vieja, entre comillas, la vieja confiable del sistema alemán, que es la CDU-CSU, es decir, la derecha liberal, frente a Alternativa por Alemania. Entonces, vamos a ver una campaña muy orientada a que no ganen los de Alternativa por Alemania, etcétera, muy al estilo del que no ganen los del Frente Nacional en Francia, pero también tenemos ahora varios elementos como esos carruseles de última hora llegando a las elecciones en Moldavia y ganándola por 1/10, o la anulación directa de las elecciones, como en el caso rumano, que es todavía peor porque es un país de la Unión Europea y de la OTAN, y porque han visto que iba a perder el candidato más pro-occidental, más globalista, dijeron, mira, anúlame las elecciones, llama al Tribunal Constitucional, y allí parece ser que también el Tribunal Constitucional, bueno, lo controla el gobierno o lo controlan desde Bruselas, teledirigido, oiga, alta tecnología de gobierno, no se podrá decir. Y luego está el caso de Georgia, que ha elegido ya nuevo presidente, y la actual presidente, Salomé Zurabishvili, se niega a abandonar el cargo. Parece que le van a tener que hacer un desahucio por las buenas o por las malas. En fin, una situación en Europa que no está como para dar lecciones de democracia al resto del mundo, y menos teniendo en cuenta también lo que hay en ese occidente ampliado, en el caso de Corea del Sur. Un presidente corrupto, que le va a salpicar la corrupción también de su mujer y que se inventa instaura el orden marcial, lo rechazan y al final el tipo también acaba desahuciado del poder, para que luego se intente decirle a países de Asia, de África o de América que Europa es el faro o Occidente extendido es el faro de la democracia, y todo eso, digamos que no estamos muy salpicados de buenos ejemplos en todo esto, sino básicamente de una élite política muy determinada que quiere mantenerse en el poder a toda costa y a todo coste, sin importarle si gane o pierda las elecciones, porque ya se inventarán alguna triquiñuela, que es que también, a ver, hay que entenderlo. En el caso de Georgia parece que Putin, debe ser lo más parecido a un superhéroe, un X-Men o algo parecido, porque con rayos mentales consiguió cambiar el pensamiento de los georgianos. Demuéstrelo usted ante un juez. Eso simplemente lo dicen ahí, lo dejan, y como todos los grandes medios occidentales lo dicen, pues mira, con la masa parece que se lo quieren creer, pero en Georgia no se lo han creído. Y en el caso de Rumanía, parece ser que como Telegram lo hizo un ruso y TikTok lo hizo un chino, pues ahí ya tienes la confabulación ruso-china que infló al candidato que supuestamente te dicen que nadie conocía, Georgescu y demás, y que mira, que a pesar de todo, como salió él, pues mira, se anulan las elecciones cómodamente, se queda Iohannis, y ya habrá elecciones
cuando convenga, cuando convenga. A ver si en el caso de Alemania nos va a dar un susto mucho mayor por la importancia económica que tiene Alemania, que vayan a ganar los de Alternativa para Alemania y de repente digan, bueno, pues con estas ya, total, si el país no tiene constitución, ¿para qué más? Déjame, ponme otras elecciones nuevas o invéntate una gran coalición de todos los demás partidos con tal de que no gobiernen los malos, entre comillas, y luego a darle lecciones al resto del mundo, especialmente por la vecindad, a países africanos, a decirles, no, que nosotros en Europa somos los que más sabemos de democracia. Mira, aquí, si no sabéis lo que gusta, se vuelve a barajar y punto. Bueno, pues muy pendientes de lo que pase en Alemania, en Europa, mirando, como bien decías, a Rumanía o a Georgia, que, bueno, desde luego van a tener todavía unas semanas complicadas. Adrián, Enrique, muchísimas gracias por estar por aquí una semana más. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Muy buen día, un placer. Hasta la próxima.